agua, vivienda, educación, servicios para 400 millones de personas, 2/3 de la población de América Latina. ¿Cuáles son los avances? ¿Cuáles los retos? Detrás del repunte inmobiliario en Miami, hay dinero latinoamericano, en especial capitales venezolanos. Y Adriana Hauser investigó. En un mes arranca la mega negociación entre Bruselas y Washington para un tratado de libre comercio. Tenemos los detalles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CNN Dinero. Gracias por comenzar la semana con nosotros. Les saluda Gabriela Frías. Xavier Serviá tiene el día libre. Comenzamos. El 8 de julio en Washington tendrá lugar la primera ronda de negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea para lograr un acuerdo de libre comercio. Podría ser el mayor en la historia. El anuncio fue hecho en Belfast, en Irlanda, horas antes de comenzar la cumbre del Grupo de los 8, las 8 naciones más desarrolladas del mundo, una cumbre que dura 2 días. Las negociaciones entre Washington y los 27 países miembros de la Unión Europea durarán 2 años. Se estima que el acuerdo podría crear 2 millones de empleos nuevos y sumar unos 420.000 millones de dólares al año a la economía mundial. El viernes pasado, los ministros de Comercio europeos señalaron que la industria cinematográfica, musical y televisiva serán excluidas en las primeras etapas de las negociaciones, una exigencia principalmente de Francia. Es la llamada excepción cultural ante lo que llaman el riesgo de una invasión cultural estadounidense de la poderosa industria en Hollywood. Pero Francia no está sola. Estados Unidos y la Unión Europea concentran la mitad del crecimiento económico y 1/3 del comercio mundial, por un monto cercano ya al $1 billón al año. En Turquía, la semana comenzó con la huelga declarada por los principales sindicatos del país en rechazo a la violencia policial de las últimas semanas. Se sumaron al llamado los sindicatos de funcionarios públicos, de ingenieros, el Colegio de Médicos, entre otros. La huelga, la segunda desde que comenzaron las protestas, ocurre un día después de la multitudinaria marcha de seguidores del primer ministro Recep Tayyip Erdogan en Estambul, en apoyo al gobierno del partido Justicia y Desarrollo. Erdogan ha estado en el poder desde el año 2002 y hasta ahora mantenía su popularidad. Hace casi 3 semanas comenzaron las protestas por el desalojo violento de personas que llegaron a acampar al Parque Gezi, en el centro de Estambul, para rechazar un proyecto de reurbanización. Erdogan había prometido suspender este proyecto una vez una corte se pronunciara sobre su legalidad. Pero por lo menos 4 personas han muerto, miles han resultado heridas y centenares detenidas. El gobierno ha advertido que no descarta llamar a las Fuerzas Armadas para controlar la situación, lo que implicaría una escalada del conflicto. Las tensiones y la huelga presionaron nuevamente al índice de referencia de la Bolsa de Estambul, que terminó con una baja de 1,33%. La semana pasada tocó su nivel más bajo del año, mientras que se encarecen los costos de financiamiento para el gobierno turco. El rendimiento de sus bonos de referencia subieron este lunes. Ahí tienen ustedes los rendimientos del bono a 2 años y del bono a 10 años. En nuestro sube y baja, ¿quién gana hoy? Irán, porque el candidato ganador es el moderado Hassan Rouhani, lo que abrió la puerta ya a la esperanza de una nueva relación con Occidente. Rouhani, de 64 años y ahora presidente electo, ofreció ya en sus primeras declaraciones una mayor apertura sobre el programa nuclear de Irán, de transparencia, dijo, aunque dijo también que no va a detener el programa. Dijo que será prioridad la economía y que buscará que se levanten, por lo tanto, las sanciones económicas y comerciales contra su país, impuestas por Occidente por el desarrollo de su programa nuclear, que alega lo hace con fines pacíficos. Rouhani
Mahmoudi dijo que trabajará para evitar la escasez de alimentos, aumentar la producción nacional para estabilizar los precios y luchará contra el desempleo. Rouhani reemplazará en el cargo a Mahmoud Ahmadinejad en agosto próximo, pero por la promesa en el cambio de tono en las relaciones le damos a este candidato ganador la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde hoy? La procesadora de carne china Shuanghui International, ya que su acuerdo para comprar a la estadounidense Smithfield empezaría a tambalear. ¿Por qué? Un grupo de los accionistas de la gigante estadounidense de productos de cerdo pidió este lunes que la empresa sea dividida y que no sea vendida a la procesadora de carne china. En su opinión, para maximizar su valor. El grupo de inversionistas Starboard Value, que tiene el 5,7% de las acciones, asegura que la oferta por 4.700 millones de dólares de Shuanghui está muy por debajo del valor de la compañía. Los inversionistas aseguran que dividir a Smithfield en 3 divisiones, producción de cerdo, granjas y ventas internacionales de carne fresca y empacadas, colocan el valor de Smithfield por sobre lo que ofrecen los chinos. Por lo que parecería ser el futuro incierto de esa transacción, por lo pronto le damos a Shuanghui la medalla de cartón de CNN Dinero. Millones de familias en América Latina todavía no tienen acceso a productos y servicios a precio accesible. En instantes hablaremos de las estrategias con las que se está buscando resolver este problema. Pero primero, en el sur de la Florida también ha vivido el repunte del mercado inmobiliario. ¿Qué hay detrás de esta mejoría? Mucha inversión latinoamericana. Adriana Hauser nos contará más al regreso en CNN Dinero. Con empuje latinoamericano. Eso es lo que dicen los expertos, que está viviendo uno de los mercados inmobiliarios más afectados durante la crisis que vivió este sector. Me refiero al sur de la Florida. Pero como nos cuenta Adriana Hauser, la inversión venezolana ha liderado ese crecimiento. El mercado inmobiliario del sur de la Florida fue uno de los más golpeados durante la crisis económica. Los precios cayeron entre un 30 y un 50%. O sea que fue una crisis total. Pero estos días quedaron atrás, según explica esta experta en bienes raíces que junto a su familia lleva 4 décadas en esa industria y lo atribuye en gran parte a la inversión de capital extranjero. Alrededor de un 80, un 75, un 80% de los compradores son extranjeros y que de eso te diría que un 80% son suramericanos. De ese 80%, alrededor de un 30, un 35% puede ser venezolano. Esta apreciación coincide con cifras de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami. De acuerdo a la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami, los venezolanos son el grupo extranjero que ha liderado las compras de bienes raíces desde 2006. Y según expertos en la industria inmobiliaria, esta tendencia se ha agudizado después de las últimas elecciones presidenciales en ese país. Depende de lo que esté pasando políticamente en Venezuela, el dinero viene y va. Lo interesante de la situación política de Venezuela es que los chavistas y los antichavistas ambos están nerviosos y ambos sacan dinero y Miami se beneficia. Torres y su firma actualmente están desarrollando proyectos que alcanzan cerca de 1.000 propiedades en el área de Miami. Y dice que tanto los venezolanos como el resto de los suramericanos han sido clave en el desarrollo de sus proyectos, en especial porque gran parte de sus inversiones han sido en efectivo. Yo no veo un banco en este mercado todavía que nos den un préstamo como lo daban hace 10 años. Los compradores internacionales han venido con grandes depósitos para los proyectos. El repunte del mercado inmobiliario en Miami se ha traducido en dramáticas estadísticas. Según la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Florida, las ventas de casas en el primer trimestre del año subieron 10% con relación al mismo periodo el año anterior. Además, el precio de la vivienda subió 23%. Adriana Hauser, CNN, Miami. Es momento de nuestra ronda de dinero. Esta ronda comenzará en Argentina primero con José Manuel Rodríguez. Y es que el mercado de granos está paralizado, el sector agrícola sale a la calle a protestar por las políticas
del gobierno de Cristina Fernández. Después viajaremos a Bolivia con Gloria Carrasco para que nos hable de una nueva ley financiera con más de 500 artículos que llega al Parlamento y el objetivo, ayudar a pequeñas y medianas empresas. Y por último, terminamos en Venezuela con Osmari Hernández. En mitad de una escasez de alimentos en el país, la Organización de Alimentos y Agricultura de la ONU, la FAO, le da un premio al presidente Maduro por combatir precisamente el hambre. Hoy el mercado de granos de Argentina estaba prácticamente paralizado a raíz de la huelga que productores rurales comenzaron el sábado pasado en protesta por las políticas del gobierno para el sector. En medio de la tensión política y a pocos meses de las elecciones legislativas, las 4 mayores asociaciones rurales han criticado las políticas económicas del gobierno que, según dicen, los han hecho perder competitividad. Los altos impuestos, las restricciones cambiarias y el alza de costos de producción en un país con una inflación anual, según consultoras privadas, cercana al 25%, son algunos factores que provocaron la protesta. El gobierno dice que la última cosecha de granos ha sido la segunda más grande de la historia y ha acusado a los productores agrícolas de especular porque no han vendido todo su stock, a pesar de que la soja se cotiza a un alto precio. Como la medida durará solamente 5 días, no se prevén mayores inconvenientes en la exportación de granos, aunque algunos embarques de maíz podrían eventualmente verse afectados a raíz de las escasas reservas de los exportadores. Saludos desde Buenos Aires. La Cámara de Diputados boliviana inició este lunes el tratamiento en detalle de los más de 500 artículos del proyecto de ley de servicios financieros. La norma regulará las tasas de interés de los créditos productivos y de vivienda que ofrece la banca y que actualmente son regidos por el esquema de libre oferta y demanda. Según el gobierno, esta norma busca reducir las brechas que existen entre las tasas de ahorro y crédito que ofrece la banca y promueve el acceso universal a los servicios financieros, garantizando el financiamiento productivo, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas del país. En créditos para vivienda y en temas de producción, evidentemente se va a regular mediante decreto supremo los intereses. Lo más importante. Según datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero Nacional, la mora del sistema financiero del sector del microcrédito en Bolivia, que está entre el 0,09 y el 1%, es uno de los más bajos de la región sudamericana. Es por esta razón, aseguran los expertos, que la banca boliviana es uno de los sectores más sólidos de la economía de este país. Esta es la noticia económica desde Bolivia para Ronda de Dinero. Sorpresa causó en algunos ciudadanos un reconocimiento a la política alimentaria venezolana recibido este domingo en momentos cuando el índice de escasez se ubica en 21.3% en el primer semestre del año y la inflación acumulada al mes de mayo suma 19.4% según cifras del Banco Central de Venezuela. Unos consideran que la